Bien, hoy hablaremos de la función tangente, ¿verdad? El círculo sigue siendo el mismo, los datos siguen siendo iguales. La función sí varía en virtud de la función que nos corresponda analizar. En este caso, tenemos que tangente de un ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Bien, tomando la similitud que ya habíamos aprendido en las funciones anteriores que antecedieron a esta, la función seno y coseno, extraíamos el triángulo, ¿verdad? El triángulo a 30 grados, ya sabíamos y ya sabemos de dónde salen los datos de los catetos, tanto el opuesto como el adyacente. Bien, nos trasladamos al ángulo de 30 grados. Decíamos, lo sacamos para su análisis y ya tenemos los datos, ¿verdad? Obteníamos que A, o esta altura que corresponde al cateto opuesto al ángulo en análisis, es 1/2, y el cateto adyacente era raíz de 3 sobre 2. Bien, y a 60 grados también extraíamos el otro triángulo que correspondía a ese análisis, y en este caso el cateto opuesto viene a ser raíz de 3 sobre 2 y el cateto adyacente 1 sobre 2. Bien, con esa premisa comenzamos a hacer los análisis en nuestra circunferencia que determina las mediciones angulares. Bien, con respecto a esto, tenemos entonces que en la tangente, cuando x valga 0 grados, hacemos el análisis así como lo hicimos en las funciones anteriores. A 0 grados no hay cateto opuesto, por lo tanto, a 0 grados esto será igual a 0 sobre lo que vale el cateto adyacente. El cateto adyacente en este caso está implícito y mide lo mismo que mide el radio o la hipotenusa. Eso quiere decir 1. Y también dijimos que 0 dividido para cualquier número es 0, ¿verdad? Eso lo llevamos ya a nuestra tabla de valores. En nuestra tabla de valores ya tenemos la composición tanto en grados como en radianes. Ya sabemos cuál es su posición respectiva. Y lo único que tenemos que llenar entonces son los valores que calculemos para la función. A 0 grados, 0 radianes, la función también vale 0. Bien. Retomando los cálculos, ¿no? Ahora nos vamos a calcular la tangente a 30 grados. Bien, la tangente a 30 grados, vimos ya cuando extraímos ese triángulo a 30 grados, que el cateto opuesto vale 1/2. Trazamos una línea de fracción y colocamos 1/2 como numerador. ¿Qué más nos indica el triángulo extraído? Que el cateto adyacente, en este caso B, vale raíz de 3 sobre 2. Entonces, como denominador ponemos raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Acordándonos un poco de operaciones con números racionales, ¿verdad? Cuando teníamos una similitud a este problema, que es lo que hacíamos, decíamos, se multiplican los extremos y eso nos va a dar el valor del numerador, y se multiplican los internos y eso nos va a dar el valor del denominador, ¿verdad? Siendo así, entonces nos quedaría 1 que multiplica a 2 y eso dividido para 2 que multiplica a raíz de 3. ¿Sí? 1 por 2 es 2. Aquí mantenemos el 2 que multiplica a raíz de 3.
Bien, cuando tenemos en el numerador y en el denominador números iguales o que se puedan simplificar, decimos mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. El 2 recordemos que se está multiplicando por raíz de 3. Y si se está multiplicando, sí se puede simplificar. Entonces ponemos 1 sobre raíz de 3. En un inicio decíamos, estos números que debemos ubicar como resultados de la función deben ser racionalizados. Entonces creamos el artificio de la racionalización. Si tengo una raíz en el denominador, eso nos va a implicar un problema bastante grande. Por lo tanto, esa raíz debemos ubicarla en el numerador como mínimo. Si la podemos desaparecer, mucho mejor. Por lo tanto, el artificio de la racionalización nos obliga a multiplicar el mismo valor del denominador que teníamos por ese mismo valor. ¿Qué implica esto? Que al usted dividir esta fracción, va a pasar algo similar a lo que hizo con los dos. Se pueden simplificar y eso nos va a dar 1. Y cualquier número multiplicado por 1 es ese mismo número. Pero, mediante la aplicación de este artificio, ¿qué hacemos? El 1 se va a multiplicar con raíz de 3 y me va a quedar raíz de 3. ¿Verdad? En el denominador, cuando se multiplican dos raíces de una misma base, el resultado es el valor de la base. ¿Estamos? Raíz de 3 por raíz de 3 viene a ser a raíz de 3 al cuadrado. Y eso también lo vimos en una función anterior, cuando calculábamos Pitágoras. Para determinar este valor, dijimos que si una raíz está elevada al cuadrado, se elimina el cuadrado y se elimina la raíz, ¿verdad? Algo similar estamos haciendo aquí. Entonces ya tenemos este valor racionalizado, que corresponde al valor de la raíz de la tangente cuando la tangente vale 30 grados. Bien, vamos a nuestra tabla y ubicamos ese valor racionalizado. Raíz de 3 sobre 3. Bien. Para la tangente, cuando la tangente valga 60 grados. Bien. Cuando la tangente vale 60 grados, estamos en este ejemplo, el cateto opuesto es raíz de 3 sobre 2. Y el cateto adyacente es 1/2. Al igual que en el caso anterior, multiplicamos los extremos y los interiores, que van a ser el denominador. Entonces ponemos raíz de 3, que va a multiplicar a 2, ¿verdad? Sobre 2, que va a multiplicar a 1. Aquí en este caso nos queda 2 raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto es raíz de 3? Esta división, 2 por raíz de 3 sobre 2, simplificamos, ¿verdad? El 2 con el 2, porque tiene mitades, me queda 1 y me queda 1. Y 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Y si ese valor lo dividimos para 1, nos va a quedar raíz de 3. Ese es el valor a 60 grados. Vamos a nuestra tabla de valores y ubicamos ese valor a 60 grados. Nos dio como resultado raíz de 3. Bien, continuamos con nuestro análisis angular. Volvemos al círculo, ¿verdad? Ya vimos que el cateto opuesto no existe a 0 grados. Ya extraímos el triángulo a 30 grados y después extraímos el triángulo a 60 grados. Ahora bien, a 90 grados, ¿qué pasa? Decíamos que a medida de que el desplazamiento angular sea mayor,
¿Qué pasa con el cateto opuesto? El cateto opuesto va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta llegar a tener el mismo valor de la hipotenusa, que es igual al del radio, ¿verdad? Entonces, decimos tangente de 90 grados. Tangente de 90 grados será igual, entonces, al cateto opuesto, de acuerdo al análisis que hicimos, es el mismo valor del radio o el mismo valor de la hipotenusa, que es 1. Ahora bien, ¿qué pasó con el cateto adyacente? A medida que va subiendo el valor angular, el cateto adyacente se va acercando y se va acercando hasta desaparecer. Por lo tanto, a 90 grados, el cateto adyacente no existe, es 0, ¿verdad? Hay una definición matemática que dice que cuando hay un denominador 0, ese valor no existe. Pero también tú observarás en algunos libros esta denominación, que es la real, y significa no determinado o número no determinado. En realidad, cuando divides para 0 es imposible calcular aquello, y lo que se hace por lo general en términos de integración es aproximar un valor a 0, 0,00001, y cuando divides eso, el valor es infinitamente pequeño. Entonces por eso se llega a esta conclusión de que no existe número no determinado, o simplemente no existe cuando se divida para 0. Y ubicamos en nuestra tabla número no determinado. Ahora bien, a 120 grados, ¿verdad? Los valores que se referencian para el eje Y son positivos, pero para el eje X son negativos. Recuerda, siempre del 0 a la izquierda negativo, siempre del 0 para abajo también negativo. ¿Estamos? Bien. Siendo así, entonces, este valor que corresponde al cateto opuesto y se parece mucho al de 60 grados, ¿verdad? Estamos aquí. Entonces, a 60 grados viene a ser raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? En 120 también es raíz de 3 sobre 2, es positivo. ¿Qué pasa con el cateto adyacente? El cateto adyacente a 120 grados viene a ser este, es decir, un medio. Bien, si divides a 60 grados raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Ya hicimos este cálculo. La única diferencia es que a 120 grados este valor es negativo. Y ese valor ya lo calculamos cuando calculamos la tangente a 60 grados. Es decir, harías la misma operación, pero con este valor negativo. Negativo aquí va a salir negativo acá, y al dividir un número positivo por un número negativo, el valor va a ser negativo. Pero recuerda, estamos hablando a 120 grados. Bien, por lo tanto, el valor a 120 grados será el mismo valor numérico a 60 grados, pero negativo. Menos raíz de 3. ¿Verdad? Si sigues con el mismo análisis y partes de aquí, para esta función a 150 grados, los valores se repiten con el de 30. En términos de posición, aquí este valor es positivo. En 150 este valor también será positivo. Pero en términos de posición y ubicación, aquí en 30 el valor era positivo para el cateto adyacente, y para 150 el cateto adyacente pasa a ser negativo. Por lo tanto, la función a 150 grados o a 5 pi sexto tendrá el mismo valor numérico que el de 30, pero con signo cambiado. Bien, volvemos acá entonces
¿cuánto tenía el valor numérico de a 30 grados? Era raíz de 3 sobre 2. Bueno, ahorita va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Sobre 3, perdón. Bien. Ok. Ahora volvemos acá. ¿Qué pasó? El cateto opuesto se hizo 0. ¿Y qué pasa cuando el cateto se hace 0? Pasa lo mismo que a 0 grados. Eso quiere decir que a 180 grados el valor numérico se parecerá al de 0 grados. ¿Y cuánto nos dio 0 grados? A 0 grados nos da 0. Y 0 no tiene signo porque es el inicio de todo. Por lo tanto, a 180 grados la función vale 0. ¿Verdad? Bien. Vamos a 210. En 210 los valores son similares a los de 150. Si vemos este valor, esta magnitud es igual a esta magnitud. ¿Sí? Y si observamos, de aquí a acá es la misma magnitud. Estamos hablando de cateto adyacente y cateto opuesto. Pero aquí tenemos que hacer la misma observación. Para los catetos opuestos estamos por debajo del punto 0. Por lo tanto, estos valores que tomemos aquí en consideración serán negativos. Y del 0 a la izquierda, todos los valores también serán negativos. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente serán valores negativos. Y cuando se dividen dos números negativos, el resultado es positivo. Por lo tanto, a 270 el valor numérico será igual al valor del 150. Pero como estamos dividiendo negativo para negativo, entonces el valor se transforma a positivo. Volvemos a nuestra tabla. A 150 teníamos menos raíz de 3 sobre 2. El valor numérico en este caso es raíz de 3 sobre 3. Siempre me estoy equivocando con esto. Espero que me sepan comprender. Pero el valor ya no es negativo. ¿Sí nos dimos cuenta? Bien. Son puntos de analogía y puntos de secuencia que te pueden referenciar de manera más asertiva a la hora de elaborar tu tabla de valores. A 240 el valor numérico va a tener esta tendencia a parecerse al valor de 120 en cuanto a la función. Pero si estamos en el régimen negativo para la horizontal o abscisa y en negativo para la vertical u ordenada, entonces la relación de dos números negativos ya dijimos que es positivo. Por lo tanto, el valor a 240 será igual al de 120, pero positivo. Bien. Entonces, el valor de 240 se va a parecer al valor de 120, ¿verdad? Y a 120 vale raíz de 3. Pero en este caso será positivo, ¿verdad? Bien. Aquí volvimos a lo mismo. ¿Qué pasó con el cateto adyacente? El cateto adyacente, a medida que fue subiendo su medida angular, el cateto adyacente tiende a desaparecer. Por lo tanto, tenemos la misma situación que a 90 grados, ¿verdad? Eso quiere decir que a 270 grados el número va a ser un número desconocido, por no decir inexistente. Número desconocido. Bien. Ahora bien, volviendo a esta misma situación, volvemos ahora a 300 grados. En 300 grados vemos similitud con 60 grados, ¿verdad? Vemos la similitud con 60 grados. O visto de otra manera, también vemos la similitud en términos numéricos con 240 grados. Pero ojo, si vamos a decir cateto opuesto sobre cateto adyacente,
el cateto opuesto está en términos negativos, está del 0 para abajo, y el cateto adyacente está en el sentido derecho, es decir, está en el sentido positivo. Por lo tanto, es una relación entre positivo y negativo, y números en términos de división. Podríamos decir que cuando se divide un positivo con un negativo o un negativo con un positivo, el resultado es negativo. Bien, por lo tanto voy a tomar en consideración aquello. O tomo el valor numérico de 240 o tomo el valor numérico de 60, que es lo mismo, ¿verdad? Más próximo está el de 240, y eso es lo que vamos a hacer. En nuestra tabla de valores, el valor es raíz de 3 para 240. Y si apreciamos, a 60 también es raíz de 3. Pero con el análisis que hicimos, era menos raíz de 3, ¿verdad? Porque el cateto opuesto era negativo. Bien. A 330, con 330 el valor numérico se va a parecer al de 240 y también se va a parecer al de 30, pero tenemos el mismo caso anterior. El cateto opuesto positivo, el cateto opuesto negativo, el cateto adyacente positivo, ¿sí? Y la relación entre un positivo y un negativo ya sabemos que es negativo. Por lo tanto, voy a coger la misma referencia que a 240 grados. Pero ya sabemos que el valor es negativo. A 240 grados, a 210 grados, esa relación era raíz de 3 sobre 3. Y eso es negativo, ¿sí? Si nos damos cierta secuencia, nos damos cuenta que en términos numéricos estos valores se parecen. En términos numéricos estos valores se parecen. Por lo tanto, en términos numéricos, este valor parece a este. Y tiene su lógica, porque a 180 grados, ¿verdad?, ese valor se parece al de 0 grados. Y si tomamos en referencia que a 360 grados es volver al inicio, entonces el valor también tiene que ser igual. Pues bien, para poder realizar una gráfica de la función tangente, ¿verdad?, primero tenemos que reflejar los datos obtenidos en la tabla de datos que sacamos, ¿verdad? Había un punto 0, había un punto raíz de 3 sobre 3, que lo ubicamos más arriba de la mitad, ya que su valor es indeterminado, es un número irracional, pero aproximadamente de 0,57, ¿verdad? Si cada 4 cuadros había una unidad, cada 4 cuadros habrá otra unidad, y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, el otro valor también que hallamos para esa tabla de valores fue la raíz de 3, y raíz de 3 es el número irracional, y ese valor es aproximadamente 1,732. Bien, y una vez que ubicamos 73, o sea, estamos en 1, 1 y medio, 1,75 sería el tercer cuadrito, ¿verdad? Después del 1, entonces 1,73 está un poquito por debajo de él. Bien, ya una vez que tenemos ubicados los números positivos, los números negativos también son una misma referencia. Si coges con el compás y aberturas de aquí a acá, a lo que giras el compás te va a dar este valor, ¿verdad? Y tendrías lo mismo. Lo mismo harías con raíz de 3, si así lo deseas. Pero la ventaja del cuaderno cuadriculado es que nos permite una ubicación, ¿no? Como decíamos, menos 1 son 4 cuadritos, menos 1,5 serían 6 cuadritos desde el 0, ¿verdad? 1,75 serían 7 cuadritos, como es 1,73 antes del 1,75. Bien, la ubicación de esto es porque necesitamos también verificar y confirmar
todos los valores que nos dio en la tabla que sacamos anteriormente. Bien, comenzamos, ¿verdad? Para 0 grados o 0 radianes, el punto era 0. Bien. Para 1/6 o 30 grados, el valor era raíz de 3 sobre 3. Y lo ponemos. Para pi tercios, o sea 60 grados, el valor era raíz de 3. Subimos hasta allá la perpendicular que coincida con el valor raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Y en pi medio el valor era indeterminado. Como es un valor indeterminado, entonces lo asumimos con una línea punteada, que significa que este valor es indeterminado y en el cual tal vez nunca hallemos su punto de congruencia. Pero si sabemos que a medida que nos acerquemos a 90 grados, o sea pi medios, lo que sí vamos a obtener es un valor muy cercano a esa línea imaginaria. Bien, estas líneas imaginarias en funciones se denominan asíntotas. Una asíntota nos dice que ese es el límite de la función. La función no va a atravesar por ahí. Y para cuando tengamos que determinar las propiedades de esta función, tenemos que tomar también en consideración este valor referencial, que es asíntota, ¿verdad? Pues bien, si unimos todos esos puntos, vamos a tener este resultado. Hasta ahí donde podemos conocer. Pero si seguimos alargando esa función, vamos a obtener un valor o una referencia aproximadamente parecida a esta. Se va a aproximar a la línea punteada, pero jamás pasará por ella. Podrá estar lo más arrimada posible, pero jamás estará o pasará por esa línea. Bien, eso en teoría física sería algo parecido al criterio cuántico, ¿verdad? En donde una realidad no es comparable con otra. Ahora bien, si seguimos pasándonos a los valores de la tabla que sacamos anteriormente, asimismo podemos referenciar para 120 grados, ¿verdad? Es 2 pi tercios, de acuerdo a la tabla nos daba menos raíz de 3. Nos ubicamos, proyectamos y nos damos cuenta de que ese punto está por aquí, ¿verdad? Y lo marcamos. Bien, para 150 grados o 5 pi sextos, el punto de referencia era menos raíz de 3 sobre 3. Al proyectarnos, llegamos a este punto, ¿verdad? Bien, cuando la función llega a ser 180 grados, o sea pi, la variable llega a ser pi, el ángulo de fracción 180 grados, la función es 0. 7 pi sexto, raíz de 3 sobre 3. Y nos ubicamos más arribita del punto medio, ¿verdad? En referencia a raíz de 3 sobre 3. Cuando es 4 pi tercios, con 4 pi tercios la función era raíz de 3. Nos ubicamos entonces en su congruencia, punto de congruencia entre ambas perpendiculares y obtenemos esto, ¿verdad? Normalmente tú unirías todos estos puntos de esta manera, ¿verdad? Hasta aquí. Aquí hay un punto de inflexión en donde cambia el sentido de trayectoria de la función. Bien, y si esto lo esbozamos, es decir, tratamos de dar una interpretación de lo que sucede con esta función, llegaríamos a tener el mismo cálculo anterior. Pero acá, asimismo,
Si tú calculas con 91 grados, cuánto vale la tangente de eso, seguramente te va a dar un número bastante elevado. Con 92, con 93, eso quiere decir que también por acá jamás la función va a atravesar esa línea, pero va a pasar aproximadamente por estos puntos, ¿sí? Esto se llama esbozar, es decir, tener la idea de lo que estamos haciendo. Cuando uno diga o escuches ese término, eso significa esboce o esbozar, tener la idea de más o menos qué es lo que se proyecta. Bien, estamos entonces en 270 grados. Lo mismo pasaría con los otros puntos, ¿verdad? Volvemos al inicio con 300 grados. Tendríamos raíz de 3. Y estaríamos por aquí menos raíz de 3. Con 330 grados o 11 pi sextos, raíz de 3 sobre 3. Y cuando llegas a 180 grados, a 360 grados o 2 pi, estás en el punto 0. Estos puntos adicionales te los puse y te los propuse en remembranza a que si sigues tomando datos de manera circular, después de 360 grados parecerá 390 grados, o sea, 13 pi sextos. Si fuese así, otra vez obtendrías el valor de raíz de 3 sobre 3. Con 14 pi sextos, que serían 7 pi tercios, llegarías a obtener otra vez un valor como el de la raíz de 3. Y en este caso, para 420 grados, que serían 5 pi medios, llegarías a tener un número indeterminado. ¿Sí? Todas estas funciones trigonométricas siempre tienen su punto de inicio, que no lo sabemos desde dónde nacen, pero sí sabemos que tiene una prolongación. Entonces, otra vez obtendríamos algo similar a lo anterior. Si tomamos como referencia este punto y quisiéramos verlo en términos negativos, también lo podríamos hacer. Esta distancia de aquí a acá es pi sexto, por lo tanto, este sería su negativo, ¿verdad? Menos pi sexto. No lo pongo porque se me va a confundir con todos los números y te puedo confundir tal vez. De aquí a acá es pi tercio. Entonces, si tomas en cuenta 4 cuadritos a la izquierda, ya este sí te lo puedo notar, sería menos 4 pi tercios. Y si tomas en consideración pi medios, serían 6 cuadritos. Lo mismo haces acá. 2, 4, 6. Aquí se me fue. Este es por acá. ¿Sí? 2, 4, 6. Entonces aquí sería menos pi medio. Negativo. Y este también es negativo. ¿Sí? Siendo así, aquí habría una asíntota. Y la prolongación de esta función sería muy parecida a las anteriores. ¿Sí? Bien, no los canso más. Hemos esbozado la función tangente y después proseguiremos con el resto de funciones.